Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. He creado este simpático diseño. Solo he usado 4 tapas. Este es el diseño. Para sus ejes usé 2 trozos de alambre. Y también cartón. Es muy fácil dibujarlo. Lo pegaré con una cinta de papel. Con una tijera lo recortaré pues un contorno. Y haré otra de igual manera. Y con otro cartón elegimos el ancho que le vamos a dar a nuestro diseño. Simplemente lo vamos colocando así y lo vamos pegando. Para eso usaré una pistola de silicona. Dejaremos secar para pegar la otra parte. Y así nos tiene que quedar. Solo nos falta su piso. Tomaremos las medidas de nuestro diseño y crearemos el piso. Usaremos 2 cartones para poder poner el eje. También pegaremos con silicona. Y ahora pegaremos el fondo al diseño. Con un destornillador perforaremos las tapas. Usaremos pintura acrílica, yo he usado en color rojo. Pintaremos solo estas partes, ya que la ventanilla la haré con papel de afiche.
Pueden usar papel de afiche del color que quieran. Lo van colocando así de esta manera. He hecho unos diseños, también he recortado de una revista estos dos personajes, que también los pegaremos por aquí. Estas serán las luces traseras. Y estas son las luces delanteras. Y ahora nuestros personajes. Recuerden que puede ser cualquier recorte, el que tengan a mano. Y ahora le colocaremos las ruedas. Con una pinza le doblaremos sus ejes para trabar las ruedas. Y así nos tiene que quedar. Por lo que veo se mueve bien. Y si te gustó el proyecto, déjame una manito arriba. Aquí te dejaré otros videos que te van a interesar.